Muy bien, muy buenas noches y aquí estamos precisamente para empezar otra semana más en su programa A la Medida. Así que, Sandy, ¿cómo estás? Buenas noches, me da gusto saludarte. ¿Lista para los temas de hoy? Muy buenas noches, Julio. Muy lista, la verdad. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva semana donde tenemos muchísimo análisis para usted. Vamos a darle seguimiento a la situación por el COVID-19. Ya pues el llamado que se hace por médicos también en el tema de personal y también ciertos insumos. Se está viendo ya algún avance, Julio, que vamos a irlo analizando porque Guatemala tendrá apoyo de médicos cubanos. Así es, Sandy, y bueno, y vamos a darle seguimiento también durante el transcurso de esta jornada, si es que el Congreso de la República logra decidir algo en este tema del estado de calamidad. Mientras tanto, todavía no hay consensos. Vamos entonces con ese apoyo de los médicos cubanos a Guatemala. Comenzamos. Servicio de pacientes con COVID-19 en el Hospital Temporal del Parque de la Industria. La brigada cubana estaba atendiendo pacientes con COVID-19 en el interior del país. En este momento se incorporan 11, pero también recordarles que a todo el sistema de hospitales con mayor carga hay aproximadamente alrededor de 24 o 25 médicos nacionales también que están llegando a prestar atención. Los 11 médicos cubanos se unen a los 156 médicos que están atendiendo en el Parque de la Industria. El viceministro Coma señaló que aún no tienen fecha exacta para recibir pacientes en dicho centro asistencial. No, esto es todo un proceso de mejora y de crecimiento y ampliación. Recuerden que también una de las razones que Parque de la Industria dio por disminuir la atención de pacientes nuevos es porque la reposición de los insumos es siempre un poquito más lenta, ¿verdad? Entonces se están haciendo los esfuerzos para que en este momento, en este lapso de tiempo, podamos también hacer los procesos de reposición a través de compras de bajo cuantía. ¿Por cuánto tiempo más calculan que estará cerrado el parque? Mire, no tengo la respuesta técnica, no lo he hablado con la doctora. El viceministro recomendó no relajar las medidas de bioseguridad porque aunque se amplíen las camas en los hospitales, el personal no podría darse abasto para atender a más personas de forma simultánea. Bueno, y ahí estamos precisamente con este tema, ¿no? Siempre se ha visto la situación de la ayuda de los médicos cubanos hacia Guatemala. Hoy son 11 brigadistas más que se van a sumar a ese esfuerzo en contra del combate al COVID-19 aquí en Guatemala. Muchas veces se tiene cierto recelo por las cuestiones ideológicas. Creo que hoy no es una cuestión ideológica, hoy es una cuestión de salud, hoy es una cuestión de que necesitamos la ayuda de quien sea. En este caso también hay que recordar algo. Cuba, si por algo se ha distinguido, Sandy, es por ese nivel de medicina que ha alcanzado. Así que, bueno, pues bienvenidos y gracias también al gobierno cubano por ese apoyo hacia toda la población guatemalteca. Sí, Julio, la verdad es de que es de agradecer este apoyo que se recibe, pues los médicos cubanos también han tenido pues bastante prestigio, ¿no? Sí, mucho prestigio, es cierto. Entonces es también importante poder aprovechar ese recurso que en este momento es muy necesario. Al principio cuando se mencionaba que iban a llegar estos 11 médicos, surgieron muchas opiniones, entre ellas, pues bueno, algunas críticas también, pero en este momento hay que dejar por un lado entonces esas críticas porque se necesita personal. El Hospital Temporal del Parque de la Industria ha estado pues con diversas complicaciones, los médicos incluso han dado a conocer la situación que están pasando, donde indicaron que dejarían de estar atendiendo a pacientes porque ya no se dan abasto. El personal médico que ha estado ahí desde el inicio de la pandemia en Guatemala, pues también no se ha dado abasto, Julio, jornadas extensas que les toca que aguantar. Entonces es importante y yo creo que en buena hora vienen también estos médicos para poderles apoyar porque siempre se necesita personal capacitado. Así es, Andy, para poder llegar más o menos a 160 de médicos, de personal capacitado que estén ahí atendiendo esta emergencia en el Parque de la Industria. Ya lo hemos dicho, lo hemos analizado en varias ocasiones, el COVID-19 es algo que en ningún país del mundo se esperaba, pero que Guatemala específicamente vino a desnudar un sistema de justicia débil, ¿no? Y en esta propia debilidad del sistema de justicia guatemalteco y en esta forma que se ha
entre comillas, atendido la pandemia. Es necesario el apoyo, es necesaria la ayuda, y así que aunque hayan cuestionamientos por las cuestiones que sean, los médicos cubanos son bienvenidos, son bien recibidos, y definitivamente creo que el agradecimiento es del pueblo de Guatemala para ellos. Tenemos unos datos para iniciar con este tema, si me lo permites los vamos a proyectar ahí. Cuba siempre se ha enorgullecido de sus médicos y por supuesto, Sandy, de ese sistema de salud tan fuerte que ellos manejan. Según cifras oficiales del año 2018, Cuba, escuche usted, tenía más de 95,000 médicos para una isla con una población de 11 millones de personas apenas. En total, Cuba tiene alrededor de 30,000 médicos en todo el mundo. Y de ellos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, más de 2,000 médicos cubanos han ayudado directamente en varios países a enfrentar la pandemia del coronavirus, particularmente, para ser bien exactos, 35 países. Guatemala vendrá a sumar uno más. Es más, la medicina cubana, hay que decirlo y eso hay que reconocerlo, está ya en una fase 2 de las pruebas de una vacuna específica que ellos han desarrollado, la cual llaman Abdalá. Si no nos parece poco eso, pues bueno, no sé qué nos parecerá, pero realmente el tener médicos cubanos aquí, qué bueno por el pueblo cubano, gracias por su solidaridad. Es que mira, Julio, ¿cómo vas a rechazar también la ayuda de estos médicos cuando en este momento sabemos que es necesario poder ampliar el número del personal médico que está atendiendo, porque los casos se siguen disparando, van aumentándose los casos positivos a diario, y en este, que es uno de los centros entonces donde se ha recibido la mayor cantidad de pacientes, donde sabemos que ya está colapsando también, que hay diversas necesidades, sí. Es importante poder entonces concentrar también ahí a los médicos. El Hospital Temporal del Parque de la Industria fue creado especialmente para atender la emergencia, entonces ahí se debe tener. Aparte de ellos, es de que, bueno, ya traen también el expertise de las atenciones que han brindado también en otros países, entonces aprovechemos esa oportunidad. Pero parte de esto, y con ello también quiero que avancemos con unos datos, Julio, claro, Sandy, es que los médicos cubanos no es la primera vez que apoyan a Guatemala en situaciones de emergencia. Es toda una tradición de Cuba a través de sus médicos apoyarnos, así que qué bueno. Vamos, sí es cierto, con otros datos para poder señalar esto antes de continuar con el análisis. Médicos cubanos llegaron a Guatemala, como todos recordaremos, en el año de 1998, tras la tormenta terrible que se convirtió en huracán llamada Mitch. Desde esa fecha, según el consulado cubano, han realizado alrededor de 47 millones de consultas en Guatemala y 494,000 cirugías. Los trabajadores sanitarios de Cuba dan sus servicios en 16 departamentos, en 16 hospitales nacionales específicamente, y más de 100 centros de salud. Tienen especialistas en todo tipo de situaciones, desde la oftalmología, pediatría, epidemiología y medicina interna. Ahora, llama la atención cómo una isla como lo es Cuba, con ese bloqueo de 59 años, con esa situación económica y las carencias que tiene, logra formar y profesionalizar a su gente, sea lo que sea, por el régimen. Por eso te digo, dejamos a un lado la cuestión ideológica, y tienen la capacidad inclusive de ayudar a países que se supone que deberíamos de estar mejor que ellos, como el caso de Guatemala. Entonces aquí también viene la situación de qué es lo que hemos estado haciendo, y aquí es el conjunto, no solo por la parte de las autoridades de salud, la parte gubernamental, sino que qué es lo que estamos haciendo como sociedad que no está funcionando, porque Cuba, si algo tiene, aparte de sus médicos, es una sociedad bastante disciplinada, y por eso han logrado contener bastante bien también la pandemia del COVID-19 en la isla. Esta es una entonces de las medidas que se toman para poder ir contrarrestando y poder ir apoyando también a todos los médicos que pues ya están solicitando apoyo, pero se está haciendo por una parte entonces aumentar la capacidad del personal médico, tener más personal para poder atender, pero no significa que esto se nos dé, se nos abra el paso para que nosotros entonces sigamos con el desorden, que sigamos sin cuidarnos, y entonces porque hay 11 médicos resulta o quiere decir de que nos podemos enfermar más. No son superhéroes. Esto es parte de las acciones que de parte de autoridades le corresponden. También dar soluciones a la contratación o la adquisición, o aceptar entonces este tipo de apoyos con personal médico. Ya se vendrá el equipamiento también, los medicamentos y distintos puntos entonces que han planteado médicos. Pero ahora viene nuestra parte también. Nosotros, ¿qué podemos hacer por contener esta pandemia? Eso es lo que nos corresponde y debemos
debemos evaluar también cómo nosotros podemos ayudar al país. ¿Cómo vamos a responder? Y yo me pregunto también aquí una cosa, ¿verdad? Fuera del agradecimiento que reitero una vez más a los médicos cubanos y a Cuba. Bueno, ¿y acaso es que aquí en Guatemala ya no tenemos más médicos que puedan apoyar en eso? ¿En qué está fallando? Y no estoy diciendo de los médicos, ¿en qué está fallando el sistema como tal? ¿En qué está fallando el sistema de salud? Porque aquí deberíamos de tener desde aquellos cepecistas que ya están a punto precisamente de graduarse como médicos, pero en cantidad, porque recuérdate que no es una la universidad que tiene la carrera de medicina, son ya varias. Y aparte de ello, tenemos tanta cantidad de médicos que normalmente fuera de la pandemia vienen de otros países centroamericanos a buscarlos acá. Pero, por supuesto, tampoco es que los vas a obligar a estar ahí en las condiciones en que se está atendiendo el COVID-19 en nuestro país y en condiciones adversas, inciertas e incluso donde no hay ya capacidad para poder atender al ciudadano guatemalteco enfermo de COVID-19. Eso por una parte. Y por otra parte, bueno, es que veía este fin de semana, Sandy, y tú lo sabes perfectamente, de que allá en ciertos lugares, en este caso en el Quiché una vez más, celebrando una feria, ¿no? Todos felices, bailando. En pleno juntos. toque de queda. Siempre, o sea, jamás vamos a contener la pandemia también por esa otra parte, ¿no? Por ese otro lado. Totalmente, Julio. La verdad es de que, imagínate, hay muchas irresponsabilidades. Así también, pues, hay gente que responsablemente también les tocó que cambiar sus planes. Así es. Porque, pues, en este momento la prioridad es la salud, la prioridad es cuidarnos, pero hubo quienes, como por ejemplo, en esta población del Quiché, donde no estuvieron dispuestos a cambiar nada, ya estaba programada la fiesta, ya estaba programado el concierto, y pues siguieron con los planes porque nadie se los iba a cambiar, el chonguengue ya estaba listo. Terrible, y ¿no? Sí. no dejaron ni siquiera ingresar a la policía. Situaciones irresponsables así, imagínate, yo les doy la razón a los médicos cuando se molestan, que ellos han estado trabajando y algunos dicen, pero es que es su trabajo. Puede ser que sí, pero imagínense ustedes esos turnos que les tocan, que son bastante extensos. Así es. Aparte de ello, Julio, el tema psicológico. Yo quisiera saber cómo se les está apoyando a los médicos desde esa parte. Médicos que les ha tocado ver cómo muere alguien, que les ha tocado ver la forma en la que se están luchando por sobrevivir. Todo eso te crea cierto frustración y traumas también. Desesperación. Psicológicamente, imagínate cómo pueden estar ellos también. Aunque te digan, bueno, es que parte de la carrera es eso, verlo de una forma tan grande y una situación tan que nadie se lo imaginó, nadie iba a meterse a estudiar, por ejemplo, medicina para poder estar apoyando una epidemia o una pandemia en este caso. Realmente son situaciones que se han complicado también para el personal y que nosotros lo que podemos hacer para apoyarles es, de verdad, cuidarnos. Sí, porque la realidad de lo que tenemos acá es un sistema de salud débil, sumamente débil, un sistema de salud que, por supuesto, frustra a los médicos en su lucha y a los enfermeros que hacen día a día, y una población, no toda, pero buena parte de la población que tampoco está poniendo su empeño para poder cuidarse. Y ahí tenemos, entonces, dentro de todo ese mare magnum de situaciones, 11 médicos cubanos, que 11 pues tampoco es que sean suficientes, necesitamos tomar otras acciones, pero reitero, una vez más, ese agradecimiento para todas aquellas personas que de Guatemala o de otros países como la linda isla de Cuba están viniendo a apoyarnos a trabajar por y para nosotros. Muchísimas gracias. Así es, y recordemos que Cuba también ha capacitado muchos guatemaltecos también en el tema de la medicina, entonces es parte de esa relación bilateral que se tiene entre los países. Vamos a regresar, siempre hablando de la pandemia, pero ahora dentro de las acciones que nosotros podemos entonces apoyar y están de nuestra parte, es la vacunación. Vacunémonos, si usted tiene la posibilidad y está en el registro habilitado, hágalo. Vamos a hablar de eso al regresar. Me parece muy bien, así que no cambien, nosotros somos A la Medida. Durante el pasado sábado y domingo, el Ministerio de Salud junto a Defensa iniciaron brigadas de vacunación contra el COVID-19 en población que se encuentra en zonas con menos índices de inmunización. De acuerdo con los números que manejan los centros de salud, más de 10.000 dosis fueron administradas en áreas de la ciudad capital como Zona 7 y Villanueva. Estaba indicando que las dosis administradas en este fin de semana fueron de 10.000 dosis. Sí es una estrategia bastante efectiva, pero como bien indicaba también el señor diputado, desgasta al personal porque también es el mismo que está en los puestos fijos. Pero es una estrategia para poder llegar a aquellas
comunidades como ven es Villanueva, que es de dormitorio, para las personas que también laboran. Entonces se les facilita o se les da un mayor acceso a la vacuna para aquellas áreas de difícil acceso. Se va a continuar específicamente en las áreas donde van las coberturas bajas. Como bien lo decían acá en la reunión, Alta Verapaz también es uno de los lugares que conlleva menos cobertura de vacunación. Y acá en la ciudad capital, pues el doctor también mencionaba que van a visitar al área de Bárcenas y también otros lugares donde ellos han identificado que van sus coberturas bajas dentro de la ciudad capital. A decir de las autoridades de salud, las personas que por diversas circunstancias no han acudido a un centro de vacunación para ser inmunizados han recibido de forma positiva este programa de vacunación en casa. Las vacunas que el Ministerio de Salud ha administrado durante estas jornadas son Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Sputnik. Vamos a analizar este tema tan importante de la vacunación y de una vez le decimos que no se despegue hoy más que nunca, porque el tercer tema es lo que está pasando en el Congreso o ya pasó, que también tenemos que analizarlo. Bueno, la vacunación para todo guatemalteco mayor de 18 años, ¿no? Finalmente. Exactamente. Imagínate en la fecha en que estamos, ya en el mes de septiembre, bastante atrás de otros países, inclusive bastante atrás de otros países centroamericanos, pero por fin se abre este espacio, esta brecha de lo que tanto se necesitaba. Ahora viene la otra parte, ¿no? El hecho de que el guatemalteco vaya a vacunarse. Mira, Julio, ahorita tenemos diversas facilidades para ir avanzando en la vacunación. Uno, el arribo de las dosis que se sigue dando. Correcto. Hoy, de hecho, pues se ha reportado de las dosis de vacuna de AstraZeneca que ingresaron al país entonces, y así hay otros lotes que están pendientes. Se inició un plan nacional de vacunación a domicilio. Sí. Casa a casa están llegando en distintos puntos para poder vacunar a las personas. Y me llama la atención porque comprendo las comunidades que tienen complicaciones de movilización, que, por ejemplo, llegar a la cabecera departamental o llegar al municipio cercano es muy complicado y tienen que recorrer de verdad bastante camino, a veces difícil acceso, no se tiene el medio de transporte, solo llega a ciertos horarios y en ciertos días. Hay complicaciones todavía en ciertas comunidades. Entonces, comprendo a esa gente de verdad que vive así y que eso les ha impedido, se les ha dificultado que puedan llegar a los centros de vacunación para poder inmunizarse. Los comprendo perfectamente bien y ahí está la autoridad local que debe buscar la forma de hacerles llegar también. ¿Verdad? Exactamente. Pero en áreas de la capital, Julio, en colonias muy céntricas, cuando hay jóvenes, porque hemos visto imágenes de jóvenes que están siendo vacunados en su casa, donde me pregunto, ¿por qué no han llegado a los centros de vacunación? Claro. Personas que les cuesta también movilizarse, comprensible que lleguen a su casa, pero de verdad, llegar hasta estos extremos, no sé por qué la gente no tiene interés. Sí, de alguna manera esto está pasando y no solo en Guatemala, es un fenómeno que pasa en otros países, porque ha habido también, digamos, hay que aceptarlo, ¿verdad? Sí. Mucha información, desinformación o información cruzada que causa desconfianza en esta misma cuestión. Y si no tienes un sistema, en este caso sistema de salud que te pueda decir, mira, las ventajas de la vacunación claramente es esto, esto y esto, y no solo en nuestro idioma. Imagínate la diversidad idiomática y cultural que tenemos aquí en Guatemala para poder llegar a convencer a la gente de las ventajas, en este caso, de la vacunación. Bueno, ya desde ahí comunicacionalmente tenemos un gran problema y convencer a quien está pues en el no es bastante difícil. Uy, sí. Pude, eso sí te lo voy a decir, fíjate, observar este fin de semana afuera del perímetro capitalino, como en uno de los municipios estaba esa bulla y me llamaba la atención la bulla de sirenas y todo eso. Bueno, era que simple y sencillamente estaba promocionando el tema de la vacunación, como quien dice, mire, venga, ¿verdad? Cual si fuera un espectáculo circense de que hoy tenemos acá este show, venga y vacúnese. Yo creo que ya más facilidad no se puede pedir. Una vez más, calladita la boca y vemos al personal médico, personal de enfermería, vemos al personal de la PNC y por supuesto al Ejército de Guatemala apoyando con estas brigadas, yendo a los lugares más recónditos. Mira, Julio, yo sé que hay personas que tienen diversas creencias que ahora me extraña que siguen de verdad con informaciones que alguien le dijo y no investigan, teniendo el acceso a internet también, no ingresan entonces a los portales, a las entidades que son de verdad serias, la OMS, por ejemplo, para buscar información y poder aclarar ciertas dudas que todavía siguen creyendo en cuestiones que nos están introduciendo un chip,
de verdad hay gente que cree eso. Y aparte de ello es también, ¿qué se puede hacer con las personas que tratan de influir en otras, Julio? Como por ejemplo que ha habido también reportes de personas que dicen que líderes religiosos les están diciendo que no se vacunen porque son cuestiones pues satánicas o cuestiones así. Entonces, ¿qué se puede hacer legalmente para impedir estas situaciones? Porque, por ejemplo, yo respeto muy bien una persona que no se quiera vacunar, Claro, lo respeto. claro. Y esa persona tiene que respetar que alguien sí lo quiera hacer, pero tratar de convencer a las personas que no se vacunen, esa es responsabilidad individual. Sí, yo creo que aquí la cuestión pasa por la responsabilidad personal de cada quien. Es decir, al final de cuentas, no solo en Guatemala, sino que en el mundo va a haber un porcentaje, no sé si mediano o pequeño, de personas que no van a inmunizarse por las creencias, por lo que venga, no de ahora, desde hace mucho tiempo han estado estas teorías eugenésicas y algunas otras cuestiones que por supuesto que pueden brindar esa carga de temor, de miedo y de duda. Ahora bien, también creo una situación que creo, valga la redundancia de esa palabra, que es lo que va a pasar en el mundo. ¿Y sabes qué es lo que creo que va a pasar? Que la vacunación se va a volver obligatoria. Simple y sencillamente, va a ser el único camino. Vamos con datos. Adelante, Julio. Claro que sí, Sandy, ahí los tiene entonces, por favor, en pantalla. ¿Ya inició? Sí, ya inició. Oferta, parece, para todo guatemalteco la vacunación para los mayores de 18 años, quienes pueden acudir a un centro de vacunación que esté administrando primeras dosis o participar en las brigadas de vacunación de casa en casa. Según Sandy, los últimos datos del Ministerio de Salud, hasta este 6 de septiembre, más de 3 millones de personas se habían sido vacunadas con primera dosis y 1.452.000 ya tienen su esquema completo. Pedimos a nuestra producción, por favor, los otros datos de una vez, porque Sandy, según los últimos datos recabados, a Guatemala ya han ingresado, imagínense ustedes, 4.505.000 dosis de la vacuna Moderna, 1.400.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, más de 363.000 dosis de la vacuna Pfizer y 1.300.000 dosis de la vacuna Sputnik. Así que ahí tenemos, es decir, hay vacunas, hay brigadas, hay puestos de vacunación. Lo que ahora falta es que usted vaya, que usted acuda o en todo caso que espere, pues, pero que se vacune. Va a terminar siendo obligatorio en el mundo, no solo en Guatemala. Sí, yo creo que sí, hay países que ya están planteando entonces estas situaciones. Así que bueno, lo invitamos a que usted se pueda vacunar, que se informe, si tiene dudas, infórmese, pero de fuentes oficiales. Decíamos no se despegue, ¿verdad, Sandy? Exactamente, perdona. Julio, porque vamos a trasladarnos en este momento al Congreso de la República. Ya se decidió qué pasa con el estado de calamidad pública, ya votaron los diputados y vamos a conocer entonces esta información, ¿te parece? Claro que sí, vamos a darle la bienvenida con este reporte de última hora a nuestra compañera periodista Jensi López desde el Congreso de la República. Jensi, buenas noches, bienvenida. Discusión de la moción bilateral de la palabra el diputado Román Castellano.
Se hizo el último llamado a votación y no se contaron con los 81 votos suficientes para poder aprobarlo en tercer debate. 77 diputados estuvieron a favor de poder continuar con la discusión de este estado de calamidad. Ahora, algunos diputados señalan de que se tiene que someter a votación la improbación de este estado de calamidad, porque argumentan que precisamente la ley establece que los diputados deben ratificar, modificar o improbar esta medida, la cual está contenida precisamente en la Ley de Orden Público. Incluso durante esta sesión plenaria se hablaban de al menos 20 enmiendas de curul a este decreto 8/2021. Algunas de estas enmiendas, estas modificaciones que se realizarían si se iniciara con la aprobación por artículos y redacción final, establecían que incluso el toque de queda iniciaría más temprano, hablamos de las 18 horas y finalizaría a eso de las 3 de la madrugada. En estos momentos los diputados se encuentran razonando su voto y varios de ellos pues insisten de que se debe iniciar la votación para poder improbar este estado de calamidad. El debate continúa acá en el Congreso de la República. Han transcurrido varias horas de esta discusión. Incluso antes de iniciar la sesión plenaria se hicieron presentes varios médicos, varias enfermeras y también los directores del Hospital Temporal del Parque de la Industria, Hospital Roosevelt, Hospital General San Juan de Dios, el Hospital de Villanueva y también el Centro Asistencial de Amatitlán, porque recordemos que precisamente un grupo de médicos presentaron 14 propuestas para poder contener la pandemia del COVID-19 y precisamente dentro de estas se encontraba el toque de queda. Acá el debate continúa, sin embargo ya la cantidad de diputados que estaban presentes ha ido disminuyendo con el paso de los minutos, porque al momento de la votación en tercer debate se encontraban 155 diputados presentes, ahora hay 144 parlamentarios. Poco a poco se han ido retirando los congresistas y la mayoría pues permanece acá a la espera de qué ocurrirá con este estado de calamidad, si se podrá iniciar la votación para improbarlo. Si el Congreso lo imprueba, ya no estarían vigentes las disposiciones presidenciales, ya no habría toque de queda, la ley seca ya no iniciaría a las 7 de la noche como actualmente se establece, es decir, las medidas pierden vigencia automáticamente. Este es el ambiente que se ha vivido durante esta sesión plenaria acá en el Congreso de la República. Tras varias horas de debate, los diputados no aprueban en tercer debate este estado de calamidad y se tiene previsto que en los próximos minutos empiecen a votar para improbarlo y de esta forma que el mismo pierda vigencia, es decir, para que ya no haya toque de queda. En cámara, Werner Álvarez con este reporte de regreso a Estudios Centrales. Gracias, Jensi, por esta información. Bueno, se viene el análisis porque con esta improbación hay muchas dudas, pero ¿qué te parece si lo hacemos después del corte? Claro que sí, vamos a la pausa, no cambies, somos a la medida.
Vaya, qué jornada la que se ha vivido hoy en el Congreso de la República, Sandy. Es una cuestión que cuesta, al final de cuentas, entender cómo el corazón político de Guatemala ha tenido que tardarse tanto para tomar una decisión. Entre dimes y diretes, entre discusiones, entre acusaciones, entre señalamientos, entre esto y lo otro, se votó de una manera, hombre, es que al final de cuentas bastante apretada, por lo menos en números, aunque en tiempo muy tardada, y se ha aprobado en tercera lectura, o mejor dicho, no se ha aprobado el estado de calamidad. En mi entender, estoy hablando en mi entender jurídico, es decir, esto debería ser suficiente para pues derogar, ¿no?, todas las medidas del estado de calamidad. Ahora, como esto es Guatemala, ¿no?, al final de cuentas aquí pasan cosas que parecen inverosímiles en lo jurídico legal. Ahora están discutiendo en el Congreso de la República si tienen que votar una vez más durante esta noche, como lo mandó la Corte de Constitucionalidad, pero para improbar las medidas derivadas del estado de calamidad. Pero si ya no aprobar la improbación. Aprobar la improbación. Pero si ya lo improbaste lo demás. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Esta es la situación real en este momento. Y mira, Julio, en cualquier proyecto de iniciativa de ley, por ejemplo, que se presenta ante el Congreso de la República en el Pleno, normalmente es eso, ¿no? Vamos por urgencia nacional, si se tiene, si no los debates correspondientes. Las 3 lecturas. Si pasa el primer debate, después el segundo, el tercero, y si en el tercero no se quedó, ahí se terminó. ¿Cómo debe Pero ser? ahora hay que hacer una reconfirmación de esa improbación del estado de calamidad. Eso es lo que falta en este momento. El tercer debate se improbó. Sí. Fueron pocos votos los que faltaron para que se llegara entonces a los 81 que 77 a 79. Imagínate. Entonces al final se improbó, pero ahora está pendiente esa votación en la cual en este momento pues están razonando el voto también, que va a pasar mucho tiempo, entonces no sabemos. Uno, si hoy se va a conocer la votación para la aprobación de la improbación, imagínense ustedes. Tiene que aprobarse, tiene que pasar hoy por tiene que lo pasar, que mandó la CC. Exactamente. ¿A qué hora va a pasar esto? No lo sabemos, porque si el tema del tercer debate tardó también en que se pudiera definir, no sabemos en qué momento va a pasar, pero hay que estar pendientes entonces porque vamos a saber si va a seguir el toque de queda, si van a seguir todas estas restricciones, que es muy importante que también estemos enterados. Es que te decía, ¿verdad, Sandy? En mi criterio, en mi conocer, salvo que hoy ya no tiene vigencia. Claro, salvo que hoy hayan cambiado las leyes y que yo ya no me las sepa, que se me hayan olvidado, que tú también las hayas olvidado, si ya se improbó en tercera lectura este estado de calamidad, pierde vigencia como tal. ¿Qué es lo que falta? Bueno, lo que falta entonces sí es que lo ratifiquen, que firmen y todo, y que lo publiquen en el diario oficial. Pero te pregunto, Julio, ¿qué pasaría, por ejemplo, porque si en este preciso momento detienen a alguien por toque de queda, que en teoría no lo aprobaron, pero también está pendiente la ratificación de la improbación? ¿Cómo interpretamos eso? Está pendiente que me digan que sí a lo que dije que no, porque así de ilógico es esto. ¿Y cómo tienen que actuar los policías? También porque imagínate, o sea, hay una situación ahí, una laguna legal, creo yo, no sé. Yo creo, Sandy, que están creando problema. Por eso este tema se vuelve hasta, yo no sé si calificarlo bochornoso, no sé cómo decirlo. El tema de lo que pueda pasar ahorita si se aprende a una persona por toque de queda, por una de esas situaciones, pareciera ser, según los diputados, porque los veo ahí en el Congreso, pareciera ser que para ellos es válido, ¿no?, si esto se da en este momento. Así deberíamos de interpretarlo según la interpretación que ellos dan. Claro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí, Sandy? Lo que tenemos que hacer es cuidarnos, porque sabemos que es una cuestión nuestra, porque los señores diputados le juegan la vuelta a todo lo legal. Mira, Julio, ¿cómo fue la aprobación o el conocimiento del estado de calamidad anterior, que tampoco se aprobó? Sí. ¿Se hizo esa ratificación de la improbación? No. Este es un procedimiento nuevo. Bueno, mientras el Congreso de la República decide qué es lo que hacen y legislan, no nuevo, pero así sacado de la manga, vamos a darle mejor a usted las recomendaciones de lo que tenemos que hacer. Número 1, ahorita ante la duda, pues tenga cuidado, ¿no? Usted en casa... cumplir hasta el último momento. Hasta el último momento, pero también cuídese, ¿no?, en lo personal. Yo creo que al final de cuentas, fíjate, Sandy, vamos a terminar parando en que aquí las mejores medidas de prevención, de precaución y de todo lo que se tenga que tomar no van a venir dadas de las instancias políticas, sino que van a venir dadas de los ciudadanos guatemaltecos. Totalmente. Mira, Julio, yo creo que en este punto, de verdad,
el estado de calamidad en el toque de queda, por ejemplo, para que la gente ya no salga más tarde, evitar las aglomeraciones. Es lógico son puntos que se eviten. entonces que se han estipulado, pero yo creo que no necesitamos que alguien nos diga, mire, usted no tiene que salir, usted no tiene que estar reuniéndose en estas aglomeraciones, usted... Ya no somos chiquitos, de verdad. Sí. Ya yo creo que muchos entendemos que estas medidas también las tenemos que acatar nosotros, tenemos que implementar también medidas para cuidarnos, para evitar entonces los contagios y de esta forma reducir, porque mucha responsabilidad también es de cada uno de nosotros. Entonces, si usted se molesta, ¿por qué no aprobaron un toque de queda más temprano? Bueno, no salga de su casa. ¿Por qué no cierran el país el fin de semana? Bueno, quédese en su casa. No salga usted, ¿no? Y no salgamos nosotros. Creo que va a ser la mejor medida. Claro. Yo de verdad... Y nos evitamos sanciones también, ¿no? No, por supuesto, así es. Estoy llegando también, como tú, a esa conclusión. Es decir, fuera de los temas jurídicos, legales y políticos, que al final de cuentas el Congreso es eso, corazón político, que a veces cuesta entenderlo, lo que necesitamos hacer ahora es cuidarnos en la parte personal. No vengamos a pretender que otros nos cuiden, que otros legislen para nuestro bien. Para nuestro bien vamos realmente nosotros a decidir. Si no salimos, si salimos, si hay aglomeraciones no entramos, si hay aglomeraciones nos salimos o nos vamos o buscamos otro sitio y otro lugar. Y dejemos que los políticos, en este caso ahí en el Congreso de la República, sigan con sus discusiones y que podamos tener ya, eso sí, la resolución de lo que tienen que hacer. Aunque improbado está, y ahora que voten otra vez por la improbación, ¿no? Una situación que solo en Guatemala he visto. Aquí recuerde que nosotros le mantenemos informado también para que usted sepa qué es lo que procede. Sí. Hasta que los diputados, ya que se llamó a una nueva votación de ratificación de una improbación del estado de calamidad, hay que esperar ese resultado para decidir entonces, ¿no? Exactamente. ¿Sabes qué van a publicar en el diario oficial? Digo yo, porque esa es la otra parte, ¿no? Para que esto ya surta sus efectos, no es solo de que ellos tomen la decisión, que ahorita ya no sabemos cómo está la cuestión porque nos empiezan a confundir, aunque sí sabemos que en votación apretado se improbó. Ahora tendrán que publicar después de esta otra votación que no sé dónde salió, van a tener que publicar en el diario oficial si está la improbación y se derogan todas las medidas, que hacia ahí es donde apunta esta situación, y que por supuesto los guatemaltecos tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos, sobre todo a TN23, para que podamos ir a entender estos procesos que de fáciles se tornan difíciles, que de claros se tornan complicados y que de claros se tornan oscuros y que no sabemos qué es lo que está pasando al final. Por supuesto, y especialmente mucha atención con la situación del toque de queda. Porque, mucha atención. En este momento tal vez podemos pensar, bueno, ya se improbó y ya no hay toque de queda, mañana yo puedo estar normal. Eso es lo que pensaríamos todos, ¿no? Sí. Esperemos este último resultado. ¿Qué dice el Congreso? Porque en cualquier momento, si usted va, lo detienen y mire, pero lo improbó el Congreso, sí, pero no hayan terminado el proceso. Entonces, ahí no tenemos forma de nosotros entonces ampararnos. Entonces, hay que esperar hasta la última instancia. Sí, y estar pendientes. Por supuesto. Y lo actuado, recuerde, aquí le hemos explicado también para que usted vaya entendiendo el proceso de estado de calamidad, los toques de queda, lo que se actúa en los días previos desde que se decretó por el Ejecutivo hasta este momento tiene validez. Es válido. Si a usted, por ejemplo, lo detuvieron en los días previos y queda entonces pendiente del proceso del toque de queda entonces por la infracción, también tiene que seguir. No es que, bueno, se improbó el estado de calamidad, no hay toque de queda, entonces ese proceso lo dejo ahí. No. Si es su caso, que también surgen dudas así, exactamente, tiene que seguir usted hasta solventar su situación. Si usted fue detenido en toque de queda, sigue el procedimiento. Eso sí, no queda sin efecto. Así es, Andy. Lo mejor que pueden hacer ya los diputados, le vamos a quitar cualquier otro epíteto, los diputados es ya, si van a volver a votar para improbar entonces las medidas. Que sea rápido. Que sea rápido, voten ya. Queremos saber, necesitamos que el pueblo de Guatemala esté informado. Mucha incertidumbre, Sí, Julio. Sandy, ya no le den tanta vuelta que esto, que lo otro, sí o no. Y entonces que nos digan si se improbó completamente o si se improbó y de todas maneras las medidas estarían vigentes, lo cual sería altamente ilógico, ¿no? Y antijurídico. Bueno, pero que lo digan, ¿no? Que decidan ellos, pues ese es el, ¿cómo te dijera yo?
el orden del desorden que está pasando en el Congreso de la República. Nosotros nos mantenemos siempre pendientes porque a esta hora tenemos un equipo periodístico. Jensi López se encuentra en el hemiciclo parlamentario, en el área de prensa, para poder recabar toda información. Si en el transcurso de este tiempo, antes de finalizar, se tiene una respuesta, aquí se lo vamos a transmitir, así que siempre manténgase atento. De momento, vamos a un corte. Me parece, regresamos con las noticias nacionales. Nosotros somos A la Medida. Hablando acerca de las deportaciones vía aérea desde Estados Unidos y México, porque estas no se detienen. De hecho, para esta semana se tienen programados varios vuelos, especialmente con unidades familiares. Para esta semana, Migración contempla la recepción de 5 vuelos procedentes de Estados Unidos y 1 de México. Sin embargo, la tendencia comienza a normalizarse, contrario a los otros meses. De enero a agosto, desde Estados Unidos, se recibieron en la Fuerza Aérea de Zona 13 a 3.255 compatriotas, una reducción del 81% comparado al 2020. Por aparte, por esa misma vía, desde México, han sido 22 vuelos que repatriaron a 2.731 connacionales. Mientras tanto, por vía terrestre fueron en 8 meses 25.485, un aumento del 89% comparado al 2020, cuando fueron 13.484. Pero ahora, según el indicador de expulsiones al Ceibo-Petén, el registro que se tiene es de 1.433. Aquí se incluyen desde Estados Unidos y México. En total, entre ambas naciones, han sido 30.173 deportaciones. Y vamos a otro orden de noticias, nos vamos al ámbito judicial. Y es que en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal se inició la primera declaración de 2 abogados penalistas que están acusados de un delito bastante grave. Lavado de dinero, escuche usted, por un monto de $7.500.000. ¿Quiere la información? Con mucho gusto, aquí en A la Medida se la tenemos. El pasado 1 de septiembre, la Policía Nacional Civil capturó a los profesionales del derecho Juan Miguel Ordóñez Sea y Julia Cristina González Vizcaíno. Una investigación de la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público los vincula con transferencias bancarias por $7.500.000, aproximadamente 58 millones de quetzales. El viernes 2 de este mes, en el Juzgado Octavo de Primera Instancia, se inició la primera declaración de Ordóñez y González. El fiscal de proceso, ante juez competente, presentó la investigación preliminar que hay en contra de los indicados por el delito de lavado de dinero y otros activos. La unidad de bancos considera que Ordóñez Sea y González Vizcaíno tienen nexos con 8 organizaciones no gubernamentales. Dichas organizaciones están vinculadas con transacciones sospechosas por varios millones de quetzales entre algunos países. En la diligencia de la semana pasada, los fiscales secuestraron documentos, papelería de las operaciones con subsidiarias en Panamá y otros países, así como también documentos con un banco del sistema para fortalecer la investigación penal. En este caso, en mayo de este 2021, se aceptó la petición del Ministerio Público que los primeros 7 sospechosos en este proceso quedaran sujetos a una investigación. Además, el juzgador resolvió en su momento que 3 quedaran en prisión preventiva y 4 con arresto domiciliario. Autoridades del ICS reportaron que en las últimas semanas han tenido aumento de pacientes por COVID-19. El presidente de la Junta Directiva del ICS manifestó que los hospitales del Seguro Social también han registrado una saturación durante las últimas semanas. La ocupación en estos hospitales ha sido de hasta el 100%. El día de hoy nuestros hospitales centinelas principales, los más grandes, están al 100% ocupados. En total tenemos una ocupación a nivel nacional del 82%, 570 camas en la ciudad de Guatemala están ocupadas por pacientes COVID. Sí hemos tenido en las últimas 6 semanas ocupación por encima del 95% y en la última semana, 4 o 5 días, estuvimos al 100% de capacidad en los hospitales centinelas. El ICS ha proyectado incrementar su capacidad con más de 200 camas en el hospital modular próximo a ser habilitado en Zona 11 para atender más casos de COVID-19 en afiliados. Y están los trabajos pendientes de ampliación con los hospitales modulares en Zona 11 que pues, van avanzando, pero esperamos recibirlos prontamente en el próximo mes. 216 camas, si mal no recuerdo, es la cantidad de pacientes que se van a poder atender
exclusivamente para pacientes COVID. Sobre la vacunación, al 3 de septiembre, el ICS lleva un total de 522.900 personas afiliadas vacunadas. De estas cifras, 168.715 ya cuentan con esquema completo. Además, se espera que el Ministerio de Salud dote de más vacunas contra el COVID-19 esta semana, las cuales son de la marca AstraZeneca y segunda dosis de Sputnik. Tal y como lo tenían establecido las autoridades del Banco de Guatemala, hoy empezó a circular el nuevo billete de 20 quetzales conmemorativo al Bicentenario de la Independencia. Por favor, aquí tiene la información en A la Medida. Desde primeras horas de la mañana, los camiones blindados llegaron a las instalaciones del Banco de Guatemala y Superintendencia de Bancos para poder abastecerse y distribuir las 25 millones de piezas de esta denominación en las distintas entidades bancarias. Sí, bueno, hay que celebrar a la patria. Ajá. Un billete en este caso conmemorativo y de primera edición que está obteniendo. Exactamente, ojalá del número de serie más bajo posible. ya tiene otros billetes, me imagino, de colección. Sí. No, ya con estos años uno colecciona de todo. Para hacer el cambio lo podrá realizar en las ventanillas del Banco de Guatemala o bien solicitarlos en alguna agencia bancaria. El canje no tiene costo adicional y podrá utilizar este billete y los otros de la misma denominación de 20 que están en circulación en comercios u otra actividad. Asimismo, se puso a disposición del público 5,000 monedas de 1 quetzal conmemorativas de plata que tienen un valor de 420 quetzales. Estoy realizando la compra de la moneda conmemorativa para este acto histórico que conmemora la cultura y la historia del país, celebrando nuestros 200 años de independencia. El billete conmemora personajes y lugares que dieron vida a la firma del Acta de Independencia. Cuenta con dispositivos y medidas de seguridad. Asimismo, es el primer billete vertical que se suma a los que están en circulación. Y bueno, de esta manera vamos finalizando. Recuerde, hay información pendiente. Está en votación la aprobación del estado de calamidad. Se cierra la sesión. Conozca los detalles aquí en TN 23. Chao.